Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En este video veremos cómo calcular probabilidades en una distribución binomial. Recordemos que cuando tenemos una variable aleatoria discreta, x mayúscula, que se distribuye de forma binomial, podemos utilizar una fórmula para calcular las probabilidades de que la variable aleatoria tome ciertos valores, es decir, la probabilidad de obtener una x cantidad de éxitos dado a una n cantidad de ensayos que se repiten en el experimento. A esta fórmula le llamamos función de probabilidad y en R se puede utilizar aludiendo a la siguiente función. Se llama dbinom y entre paréntesis tenemos que escribir tres parámetros. X, que es el valor que queremos que tome la variable aleatoria, size, que correspondería a lo que nosotros hemos llamado n, es decir, la n cantidad de ensayos que se repiten en el experimento, y prop, que sería la probabilidad de éxito. Como ejemplo, entonces consideremos que tenemos un experimento aleatorio que consiste en 10 ensayos y que la probabilidad de éxito en cada ensayo es de 0.5. El ejemplo más común de una situación de este tipo sería hacer un experimento en el que se lanza 10 veces una moneda y esperamos que caiga águila. Entonces tenemos 10 ensayos y estamos considerando como éxito, puesto que es el resultado que esperamos, águila, y la probabilidad de que caiga éxito o águila en este caso es de 0.5. Entonces podríamos calcular la probabilidad de que x, la variable aleatoria x, tome el valor 3, es decir, la probabilidad de obtener 3 éxitos en los 10 ensayos, como sigue. Tendríamos dbinom y escribiríamos 3, que corresponde al valor que queremos que tome la variable aleatoria, 10, que sería el número de ensayos, y 0.5, la probabilidad de éxito. Adicionalmente podríamos escribirlo de la siguiente forma: dbinom y entre paréntesis x igual a 3, size igual a 10 y prop igual a 0.5. Ambas formas son equivalentes y nos darían el mismo resultado. Sin embargo, en una estamos especificando los parámetros, pero en esencia podemos usar cualquiera de las dos. Vamos a pasar a R para poder poner en práctica esto que acabamos de ver aquí. Entonces vamos a acercarnos a nuestro código. Lo primero que haríamos sería entonces, vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 con un experimento que consista en 10 ensayos con probabilidad de éxito 0.5. Entonces vamos a escribir eso y simplemente lo calcularíamos escribiendo dbinom 0, 10, 0.5. Entonces si yo ejecuto estas líneas de código que acabo de escribir, para ello las voy a seleccionar y daré clic aquí donde dice Run. Y entonces vamos a ejecutarlo y vamos a hacer grande la pantalla para ver el resultado. Ahí tenemos el resultado, que es una probabilidad de 0.0009765. Podríamos calcular algunas otras probabilidades similares a esta. Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que x sea 1 con n igual a 10 y p igual a 0.5. De hecho, sería lo mismo, solamente cambiaríamos la x que ahora queremos calcular igual a 1. Y bueno, vamos a ejecutar esto, lo corremos y nos da nuevamente una probabilidad. Ahora es de 0.009765. Calculemos una más. Entonces tendríamos la probabilidad de que x sea igual a 2 con n igual a 10 y p igual a 0.5. Entonces cambiamos este 2. Ahora ejecutamos esta parte del código y obtenemos una probabilidad de 0.04394531. Bien, entonces es bastante sencillo calcular las probabilidades de este tipo. Vamos a regresar a la presentación para preguntarnos alguna otra cosa. Pensemos, por ejemplo, que deseamos calcular la probabilidad acumulada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que deseamos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que cierto número, en este caso menor o igual que 3 o que 2. Recordemos que esto se obtiene de sumar la probabilidad de que x sea 0, más la de que sea 1, más la de que sea 2, más la de que sea 3. Es decir, la suma de las probabilidades de que x tome los valores menores o iguales a 3. Entonces, si yo quisiera hacer esto con base en lo que hemos visto hasta ahora de R, me acerco, pues simplemente podría sumar estas probabilidades que acabo de calcular. Vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Entonces querríamos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, con n igual a 10 y p igual a 0.5. Y bueno, simplemente podríamos sumar las probabilidades que tenemos aquí, la que habíamos calculado de que x fuera igual a 0, más la de que x fuera 1, más la de que x fuera 2. Y entonces, si yo ejecuto estas líneas, me debería dar una probabilidad, que en este caso es 0.0546. Sin embargo, existe una forma más sencilla de calcular esto. Voy a abrir la pantalla para que podamos ver el resultado. Ahí está, 0.05. Pero si regresamos a PowerPoint, démonos cuenta que existe una función para calcular estas probabilidades acumuladas sin tener que sumar de una en una las probabilidades individuales. Esta es la función pbinom o pbinom, y entre paréntesis lleva también tres parámetros. El primero se llama q y los dos son iguales que en el caso de la función anterior. Q aquí significa el valor que queremos que tome la variable aleatoria máximo, o sea, el valor a partir del cual vamos a sumar, como en este caso sería el 3, y lo que haría la función sería sumar del x igual a 3 hacia abajo hasta llegar a 0, como es la expresión que tenemos aquí. Entonces tenemos para este ejemplo pbinom 3, 10, 0.5, y también lo podríamos escribir de manera explícita enunciando los parámetros como encontramos aquí: q igual a 3, size igual a 10 y prop igual a 0.5. Entonces, si volvemos a R para considerar esto, para ponerlo en práctica, simplemente tendremos que escribir pbinom, y entonces en lugar de sumar estas, yo estoy sumando desde x igual a 2 hacia abajo, x igual a 1 y x igual a 0. Entonces voy a hacer el ejercicio idéntico. Vamos a calcular la probabilidad de acumulada de 2. Esto con el objetivo de que veamos que las probabilidades son iguales. Entonces, como tenemos 10 ensayos, ponemos 10 y probabilidad de éxito 0.5. Si yo corro esta probabilidad o la ejecuto, veremos que me dará el mismo resultado de la que acababa de calcular, que era esta última de aquí. Entonces ejecuto esta probabilidad y nos damos cuenta que es la misma, 0.0546. Entonces esta es una manera mucho más sencilla. Supongamos que quisiéramos calcular la probabilidad de que x fuera menor o igual a 9, pues simplemente coloco 9 y no tengo que sumar todas las probabilidades de manera individual. En ese caso serían muchos valores que habría que sumar. Simplemente ejecuto esto y ahí está el resultado. Obviamente, si calculara la probabilidad de que x fuera menor o igual que 10, dado que son 10 ensayos, estaría calculando todas las probabilidades, o mejor dicho, la probabilidad de que la variable aleatoria pueda tomar todos los valores posibles, es decir, desde el 10 hasta el 0. Esta función me debería de dar 1. Entonces la ejecuto y efectivamente me da como resultado 1. Ahora, antes de finalizar, vamos a ver una última función. Vamos a suponer que queremos simular n veces un experimento. Entonces podríamos utilizar la siguiente función de R, que es rbinom o rbinom, y en los parámetros, como podemos darnos cuenta, son estos dos últimos los mismos que hemos estado metiendo, y n consistiría en el número de veces que se quiere simular el experimento. Entonces vamos a suponer que realizamos un experimento que consiste en lanzar 7 veces una moneda y repetimos el experimento 10 veces. Entonces escribiríamos rbinom 10, es decir, 10 repeticiones, y 7, que constituye pues el número de ensayos dentro de cada experimento o dentro de cada ocasión que se repite el experimento, y 0.5, que es la probabilidad de éxito. Vamos a ver rápidamente esto en R. Entonces vamos a simular una vez un experimento que consiste en lanzar 7 veces una moneda. Vamos a suponer que deseamos que caiga águila en la moneda. Eso quiere decir que estamos considerando éxito que caiga águila, y por lo tanto la probabilidad de éxito o la probabilidad de que caiga águila sería 0.5. Entonces simplemente escribiremos rbinom, en este caso 1, que sería una sola repetición, 7 ensayos en el experimento, probabilidad de éxito de 0.5. Si ejecutamos esto, vamos a ver en la parte inferior que nos está apareciendo un número. En este caso es un 1. Este 1 significa el número de éxitos que obtuvimos en el experimento. Había 7 ensayos
En esta simulación hemos obtenido un solo éxito. Eso significa que cayó una vez águila en las 7 veces que se lanzó la moneda. Si lo vuelvo a repetir, veremos que nos sale un número diferente. Ahora nos salió el 4. Entonces R vuelve a simular el experimento. Y en esta ocasión interpretaríamos este 4 como de las 7 ensayos que hubo en el experimento, en 4 pues cayó éxito, que en este caso sería que cayera águila. Vamos a hacer otra simulación un poco más complicada. Vamos entonces a simular 20 veces el mismo experimento, que consiste en lanzar 7 veces una moneda. Y entonces vamos a cambiar este valor de aquí. Repetimos 20 veces el experimento consiste de 7 ensayos con probabilidad de éxito 0.5. Ejecuto esto para que veamos los resultados y como podemos ver nos da un vector de valores. Aquí hay 20 valores, los podemos contar y esto se interpreta de la siguiente manera. R repite el experimento la primera ocasión y de las 7 veces que lanza la moneda, en 5 cae éxito, por eso hay un 5. Después R vuelve a repetir el experimento y en 3 ocasiones de las 7 cae águila y así sucesivamente. Repite la 20ª ocasión el experimento y solo obtiene 2 éxitos de los 7 ensayos. Esa sería la manera de interpretar. Ahora, si nosotros quisiéramos ver cómo se distribuyen los resultados de esta simulación que estamos haciendo, podríamos utilizar lo siguiente. Simplemente pues podemos meter esto en una gráfica, le podríamos llamar, en una variable que le podríamos llamar simulación. Y entonces vamos a usar la flechita. Esto ya sabemos que simplemente pues es guardar nuestro resultado en una variable. Después le pido a R que imprima la variable. Y hay una manera muy sencilla de hacer un histograma. Simplemente escribiríamos hist y meteríamos aquí la variable que es simulación. Entonces vamos a borrar la consola y vamos a ejecutar estas últimas líneas de código para ver qué es lo que sucede. Entonces aquí está. Primero R hace la simulación del experimento y la guarda en la variable simulación. Después le pido que imprima los valores, aquí me los está dando. Y posteriormente le pido que me haga un histograma con simulación. Esta manera de llevar a cabo el histograma es bastante sencilla, pero bueno, las modificaciones que se le pueden hacer a la gráfica son mucho más restringidas que con ggplot2, que fue la manera en la que aprendimos en videos pasados a hacer las gráficas. Entonces yo recomendaría que esta opción la utilicen cuando quieran muy rápidamente saber solamente cómo es la distribución de las frecuencias de esta simulación, pero pues, que no lo utilicen para el momento en el que ya quieran hacer una gráfica de manera un poco más seria. Vamos a ver aquí simplemente que yo podría aumentar el número de veces que se repite el experimento, por ejemplo 200, y puedo volver a ejecutar esto. Entonces vamos a ponerle aquí que ahora lo repetimos 200 veces y como pueden observar la distribución va cambiando un poco. Pongamos ahora 2000 veces y volvamos a ejecutar el código. Nos sale una distribución diferente. Si se dan cuenta la forma va cambiando un poco. 20.000 veces. Volvemos a ejecutar. Y ahí está. Y como se puede ver aquí en la consola, bueno, R me está dando todos los resultados. Obviamente aquí solamente me imprime hasta cerca de 1000 resultados. Y me dice, bueno, que me ha omitido algunas de las entradas, ¿no? Entonces tendríamos que usar otra función para acceder a ellas y poder verlas. Pero la idea en esencia es esta, ¿no? Vamos a suponer que repetimos 200.000 veces el experimento. Entonces lo corremos. Y si vemos, vamos a regresar a la primera gráfica. La distribución va cambiando un poco. Vamos a ver, aquí fue cuando hicimos 20. Aquí 200 repeticiones, 2000, 20.000 y 200.000. Entonces notemos cómo va cambiando un poco la manera en la que se distribuyen las frecuencias. De hecho, esto se va pareciendo mucho a una distribución normal. Y esto es así porque la distribución binomial tiende justamente a la normal cuando pues, se repite una muy grande cantidad de ocasiones un experimento. Pongamos ya para terminar que lo repetimos 2 millones de veces el experimento. Y entonces, bueno, nos vuelve a dar otra ya muy similar a la anterior. Entonces, esta es una buena manera de simular que hacemos experimentos, puesto que nos tardaríamos una eternidad llevándolos a cabo de manera real. Entonces podemos simplemente darle los datos a R y R simula que realiza los experimentos por nosotros. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos en los siguientes.